Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, dado que son un grupo de oración, ahí les voy a pedir que algunos de ustedes durante la estén intercediendo porque, como le decía a la hermana, yo ahora mismo estoy fuera, estoy en un pueblito y realmente la señal no era muy mala, pero tampoco era la mejor. Y entonces esperemos que esto no se vaya a cortar y que se esté sosteniendo bien la transmisión. Eh, la temática que voy a tocar está basada en un pedacito, nada más un pedacito de la carta del Papa Francisco sobre el año de San José. No sé si ustedes ya la han leído, espero que si no la han leído, se pongan a leerla. Es un lenguaje sumamente sencillo y además está bien chiquita, ¿eh? Es una gran bendición esta carta que el Papa Francisco sacó sobre el año de San José. Y en el punto que me voy a quedar es en el punto donde el Papa Francisco habla de que San José era como un tipo de sombra. De hecho, la temática o el tema podríamos llamarlo aprender a hacer sombras como San José. Evidentemente, antes de que empezara a leer esa partecita de esa carta, se me vino a la mente primero un canto de un cantante católico, creo que se llama Miguel y me parece, que se llama Te regalo mi sombra. Y ahí fue donde yo escuché una anécdota de, de San Camilo, que fue un santo que ayudó muchísimo a los pobres y todo esto. Y dice que San Camilo, a sus hermanos religiosos, dice que San Camilo tenía una cabezota, ¿va? Entonces, cuando pegaba mucho el sol, les decía, váyanse atrás de mí. ¿Para qué? Que con la cabezota pues les daba sombra, ¿va? Entonces, el sentido, a partir de esto de San Camilo, este autor católico, este cantante católico, dice que entendió el hecho de la sombra como estar presente, pero sin hostigar, porque eso es lo que es una sombra. Tú sacas un beneficio de la sombra, pero sin tenerla acá encima, no te molesta, no te está empujando, pero ahí la tienes cerca. Entonces, pensé que el Papa iba a irse por ese lado, se va un poco por ese lado, pero amplía de una manera preciosa, y es lo que vamos a meditar en esta charla. Dice el Papa Francisco, citando un novelista polaco que escribió un libro sobre San José, en donde también lo pone San José como la sombra. Dice el Papa Francisco, para Jesús, San José fue la sombra de Dios Padre en la tierra. Qué bonito, está poético suena. San José fue la sombra de Dios Padre para proteger a su hijo. Dice, San José fue la sombra de Dios Padre en la tierra porque lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y la primera enseñanza que podríamos sacar de lo que nos está narrando aquí el Papa Francisco sería, para aquellos que tengan la costumbre, buena costumbre de tomar nota para después seguir reflexionando sobre esto, sería, la primera reflexión sería, nadie nace padre, sino que se hace. Y tal cual lo cita así el Papa Francisco. Nadie nace padre, sino que se hace. Y sigue diciendo el Papa Francisco. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Esto evidentemente, con esto ya aclaramos, por si hay alguno del grupo de ustedes que no esté casado, que no sea padre biológico, no puede decir, no, pues este tema no es para mí. No, no, es que el papá está diciendo aquí, toda vez que alguien asume la responsabilidad sobre otro, ejerce un tipo de paternidad. Eh, para los que no me conozcan, en mi canal de YouTube, bueno, ahorita en Cuaresma, pues he parado lo que llamo sesiones de preguntas y respuestas.
y la gente me escribe por Telegram y yo voy acoplando esas preguntas y de pronto hago unas transmisiones respondiendo esas preguntas. Eh, y una vez fue una pregunta curiosa eh, en donde ya no me acuerdo si era un varón o una mujer, pero vamos a poner en el caso de una mujer porque pues vamos a ir, la generatividad, el tener hijos siempre es más fuerte en la cuestión de la mujer. Es más, déjenme hacer un paréntesis, ¿va? Generalmente cuando yo explico esto de esta fuerza que tiene la mujer de apego para con sus hijos, yo les digo que hay que profundizar en el proceso de conversión para que esa conversión se vea en las relaciones familiares, porque hay mujeres que ponen por encima de su esposo a sus hijos y eso está equivocado. De acuerdo al orden que Dios ha puesto, es primero el esposo y después los hijos. Es más, yo siempre les digo como una frase casi que patento, ¿ah? ¿Quieres darle lo mejor a tus hijos? Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es un matrimonio santo entre tú y tu esposo. Esa es la mejor herencia. Claro, hay sus excepciones, madres solteras. El mismo papá aplaude la valentía de las madres solteras que en vez de cometer el asesinato del aborto, o sea, aunque las dejó el hombre, salieron adelante. O sea, hay sus excepciones, pero estar hablando dentro de lo ordinario, dentro del plan de Dios el plan de Dios es que haya matrimonios santos. ¿Para qué? Para que después haya hijos santos. Entonces, a veces se invierte y eso está equivocado cuando una madre prioriza a sus hijos por encima de su esposo. Igual también aviento la pedrada para los varones. Los varones quizá no priorizan tanto a los hijos, pero por ejemplo, suelen priorizar primero a su madre que a su esposa. Ahí se equivocaron. Y a veces me dicen, pero dice que en la Biblia que honrarás a tu padre y madre. Sí, pero también la Biblia dice, dejarás a tu padre y madre y te unirás a tu esposa. Si no estás dispuesto a darle el primer lugar a tu esposa, pues no hubiera salido de tu casa, ¿va? O sea, un varón con mamitis no sirve para el matrimonio. Entonces, pero bueno, cierro este paréntesis. Les decía aquí con el Papa que dice que uh, siempre que uno toma una responsabilidad sobre otras vidas, de alguna manera ejerce algún tipo de paternidad, ¿no? Y esta muchacha una vez me preguntó, yo no siento ganas de ser madre. ¿Será eso una prueba o un signo de Dios de que quiere que sea monja? Respuesta mía en esa sesión de preguntas y respuestas, más o menos respondí lo siguiente. Mija, ¿hay algo grave ahí? Déjese de pensar si va a ser casada o si va a ser monja. Hay un gravísimo problema en que usted no experimente la necesidad, el deseo de ser madre. Porque una monja no es una mujer castrada. Las monjas, las mujeres que tienen la vocación a la vida religiosa, tienen que anhelar ser madres. ¿Por qué? Porque ¿qué van a ser? Madres, pero espirituales. De hecho, por ejemplo, en el caso de los varones se ve más claro esto. ¿El nombre del padre es padre? No, el nombre oficial de los padres es sacerdote o presbítero. ¿Quién le puso padre a los sacerdotes y los presbíteros? El pueblo de Dios, porque lo vieron como eso, como alguien que nos generaba, que nos engendraba en la vida espiritual, sobre todo a nivel de los sacramentos. Por eso a los padres les decimos padres. Aquí en Estados Unidos tenemos ya la fama de decirle a las religiosas hermanas, ¿verdad? Ahí yo les diría, tengan mucho cuidado, siempre pregúntenle cuando vean a una monjita, porque, por ejemplo, las órdenes de clausura, les pongo un caso muy específico, las carmelitas descalzas, que son una congregación de clausura. Yo conozco un monasterio que ellas son mexicanas y se fundaron acá en Estados Unidos. Y una de las cosas que les chocó fue que cuando empezaron a tratar con la gente que iba a visitar el monasterio, oiga, hermana, 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 y les tuvieron que educar a la gente, nosotros no somos hermanas, somos madres. O sea, ¿por qué? Porque les ofendía su vocación religiosa, que no era de ser hermana, es de ser madre. Hay toda una reflexión atrás de esto, ¿ah? Entonces, yo le decía a esta chica que me lanzaba esta pregunta, revisa primero, ¿hay algún grave problema en el hecho de que tú no experimentes el hecho de querer ser madre?
Entonces, igual un varón que no quiere ser padre, ¿será que yo estoy llamado a ser sacerdote? No, porque el sacerdote tiene que tener este deseo de engendrar vida, no biológica, pero sí espiritual. De hecho, estas monjas carmelitas, es curioso porque son prácticamente mi familia acá en los Estados Unidos, aunque ellos están en otro estado. Eh, las conozco desde México y pues ellas conocen muchas cuestiones de mi trabajo misionero, sobre todo en áreas bien complicadas. Yo por ahí en mis redes sociales, en mis pláticas, perdón, a veces hablo un poquito. Por ejemplo, en la Florida me tocó estar acompañando a modelos de estas muchachas de modelaje y no es un ambiente muy así que tú entres y digas, ay, la modestia se respira aquí. Pues no, hay sus peligros y hay unas cosas que yo me meto que son bien complicadas. Y muchas, la mayoría, tienen mucho que ver con la mujer. Y yo muchas veces les comparto a ellas, ¿para qué? Para tener yo las espaldas cubiertas de unas monjas que me están respaldando día y noche orando y sacrificándose, porque no es una tarea fácil, ¿verdad? Eh, y ellas continuamente me dicen desde ese año, ahorita yo tengo 39 años, pero me dicen desde que las conozco que tendría que yo como unos 20 años, 19 años por ahí. Y desde entonces me dicen siempre, ¿y cómo están sus hijas, hermano? ¿Y cómo están sus hijas? Seguimos orando por sus hijas. Eso les ha salido así. Yo nunca las he considerado así como que así conscientemente hijas, desde que ellas empezaron a decir, y dije, sí, de alguna manera, por misericordia de Dios, no por mis talentos, sí puedo decir que estoy ejerciendo un tipo de paternidad sobre estas muchachas, ¿verdad? Sobre estas almas. Entonces, cuidado con aquel que crea, no, esta charla no es por mí porque yo no tengo hijos biológicos, ¿no? Porque inclusive hay matrimonios que quisieron tener hijos y no pueden tener hijos por infertilidad y por eso. No es el tema, pero respondo rapidito porque hay unas graves confusiones y hoy he visto matrimonios católicos que cuando les pasa eso van a fertilización in vitro, ¿va? O van a métodos que son inmorales. La iglesia no los acepta. ¿Por qué? Porque un hijo no es un derecho, mucho menos un capricho, es un don que da Dios. Nadie tiene derecho a tener hijos. Los hijos no son un derecho, son un don. Entonces, estas personas que dicen, nosotros queríamos tener hijos y de pronto nos dimos que somos infértiles, pues vamos a ver a fuerzas, ¿verdad? A fuercitas, yo voy a ver cómo, y así sea tratando la vida humana como si fuera un ratón de laboratorio, y vamos a fertilización in vitro y todo ese tipo. No estamos entendiendo que el hijo no es un derecho, es un don de Dios. Pero ¿qué les dice la iglesia? Precisamente como padre, no solamente es el que engendra, de hecho, ¿cuántos padres, pues sí, engendraron biológicamente a sus hijos, pero se comportan como todo menos como padres? Entonces, este, eh, la iglesia, por ejemplo, a estos matrimonios que tienen problemas de fertilidad, primero les dice, hay herramientas para ver si hay una cuestión que se pueda mejorar, pero de forma ética, moral. Por ejemplo, el modelo Creighton, ¿no? Puede investigar. Yo tengo una entrevista, por ejemplo, con un amigo que es instructor de este modelo Creighton, que ayuda a corregir estas cuestiones de la fertilidad, pero si ni eso se puede, entonces la iglesia dice, puede ser que Dios a ese matrimonio lo esté llamando al acto generoso de la adopción. Bendito los padres adoptivos, ¿eh? Y dice, o que Dios les esté pidiendo una misión en donde el no tener hijos les va a dar más libertad para una mejor ofrenda en cierta cuestión. Hay tareas muy específicas que Dios les puede dejar a ese matrimonio, ¿eh? Pero cuidado con ver a los hijos como un derecho. Los hijos no son un derecho, son un don de Dios. Además, con esto, evidentemente, como el Papa está reflexionando aquí en el testimonio de San José, les quiero decir sin tratar de meter miedo, ¿eh? Pero pues sí que estén avisados los varones. Dios juzga más duramente respecto a los hijos al varón que a la mujer. Sería muy largo explicarlo y no me alargaría porque necesito terminar en lo que ha hablado el Papa Francisco. Pero es que ya la mujer en la propia gestación va sacrificándose, se va dando.
el varón tiene un reto de sacrificarse también. Y por eso Dios de alguna manera le dice, tú no lo gestaste en tu vientre. Tú no sabes son los dolores de parto. Por ende, tú estabas llamado a un sacrificio mayor voluntario. La mujer pues ahí lo tiene, ¿no? Y salvo que se lo aborte, y ojalá que nunca pasara eso, ella tendrá que pasar por lo que implica un embarazo. Las cuentas que le da a Dios, perdón, las cuentas que le da un varón a Dios sobre los hijos son fuertes, muchos más fuertes de lo que le van a dar las mujeres, ¿no? Por eso, pobres de aquellos varones que han estado regando matitas, para decirlo de una manera sencilla, ¿verdad? Y no se hacen responsables de sus hijos. Cuidado, aquí uno puede hacer y deshacer, pero delante de Dios se va a tener que dar cuenta de sus hijos engendrados y, y excluidos. Esto no significa, a veces no es prudente, sobre todo si ya estás casado y es otra mujer y todo eso, pues imagínate, puede haber un conflicto en el aspecto del matrimonio. Pero eso no te exime de que, mira, la educación ya le va a recaer a la mamá, pide porque tenga una figura paterna, algún hermano de esa mujer o lo que tú quieras y gustes, y lo que sí es, materialmente tú te tienes que ser responsable de ese niño. Porque si no, de eso Dios te va a pedir cuentas, ¿no? Porque la paternidad no es un juego. Dice el Papa Francisco, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los Corintios es siempre oportuna. Y cita primera carta de Corintios capítulo 4, que dice, podrán tener 10,000 instructores, pero padres no tienen muchos. Y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol, fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el evangelio. Y a los Gálatas les dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La paternidad espiritual que tuvo San Pablo, ¿eh? Ya sabemos que no se casó, ¿no? Ahora bien, pues vamos barajeándola bien. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser padre? Aquí nos va a ayudar bastante el Papa Francisco en esta carta dedicada a San José. Dice, empieza diciendo el Papa Francisco, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Repito, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida y en la realidad. Dependiendo del carácter del niño, no solamente de la edad, porque uno dice, no, de ciertas cosas no le puedo hablar a mi niño porque pues tiene 5 años, pero yo te puedo decir que hay niños de 5 años que están más maduros que de 10. Igual, así, yo conozco adolescentes de 15 que son más maduros que unos cuarentones, ¿eh? Entonces, yo no les voy a decir que esta presentación de la realidad se guíen solo, la pueden usar, pero solo por la edad, no. Aquí se necesita conocer muy bien a los hijos. A veces cuando uno escucha, digo, entiendo lo poético de la frase, pero estrictamente hablando está equivocado. Cuando tú ves a una mamá que dice, yo amo a todos mis hijos por igual y los trato por igual, pues equivocado, señora. Porque el primero pasa una mosca y está llorando, sensible, sensible. Y el segundo, ni haciéndole manita de puerco, se deja porque es duro y terco. Por ende, si el Papa dice que ser padre es introducir al niño en la experiencia de la vida y en la realidad, yo lo que les diría es conozcan a sus hijos. Por eso el Papa Francisco también dice, tengan la sabiduría, ojo con esta palabra, la sabiduría de saber perder tiempo con sus hijos, jugando, pasando un rato, porque es en esos contextos en donde tú vas a ver, este es un más delicadito, con este tengo que tener un poquito más cuidado. Es como dicen, como un pajarito, ¿eh? Cuando lo tienes en la mano, si la abres de más de la mano, pues ¿qué va? Se te va. Y si la aprietas mucho, pues lo asfixias.
¿De qué depende? Pues bueno, depende del pájaro. A los colibríes a veces los tocas y los matas ya literalmente de tan delgaditos que son. Ahora agarra un guajolote, pues tendrás que agarrar este, hasta con las dos manos. Entonces, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida y en la realidad. Dependiendo del carácter del niño, no solo de su edad, necesita, ojo con esto le estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo el Papa Francisco, estoy interpretándolo del Papa Francisco. Necesita conocer, y aquí yo pongo esta palabra, la crudeza del mundo de hoy. Miren, evidentemente eran otros tiempos, pero por ejemplo en la Edad Media, muchos de los santos, eh, cuando eran niños, se comía pues en familia y se leía el martirologio, que son todos los testimonios de los mártires de los primeros siglos, y los niñitos chiquitos escuchaban que a San Fulanito tal le cortaron la cabeza, que a San Fulanito tal lo llenaron de aceite y lo pusieron ahí donde estaba el emperador y le prendieron fuego. Y hoy dice, no, 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 eso es demasiado fuerte para los niños. Mira, si tú estuvieras más atento a tus hijos, verdaderamente de lo que no tendrían que estar viendo es otro tipo de porquerías que sí los pervierten. Pero es bien importante que los niños entiendan que hay una realidad, por ejemplo, más dura de la que viven. O sea, mira, tú, muchos de ustedes, migrantes, si acaso tuvieron la experiencia de comer tortilla con sal, o a veces quizá tuvieron la experiencia de ni siquiera comer en un día, 2 días, 3 días. Ah, no, pero ahora tu chamaco, vas al McDonald's, le compras la hamburguesa y patalea, ya no la quiero. Y literalmente la va y la tira de la basura y no pasa nada. Tú en tu rancho, antes de venir para acá, tu mamá te servía el plato de frijoles. ¿Qué pasaba si tú le decías, otra vez frijoles? Que tu mamá decía, ah, no, 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 no quiero frijolitos, le traigo pollito, mijito. No, pues, si no, es lo único que hay. Si no los quieres, pues no comas, mijo, y punto. Ah, no, pero aquí a tu hijo, es que partimos de una cuestión equivocada, bien intencionada, porque reconozco la buena intención, pero equivocada. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Terrible, ¿eh? Los vas a echar a perder. Entonces, cuando un niño es caprichoso y no quiere comer, y tú le muestras la realidad de que 3/4 de la población mundial, entre ellos muchos niños, viven en una miseria, le vas abriendo los ojos, mijito. O sea, hay una realidad. Otra cuestión, digo, estoy alargando, pero eh, da mucho para el tema. Por ejemplo, a veces les digo, por ejemplo, si tienes algo de medios, le vas a comprar un juguete a tu hijo, supongamos tu niña, y le dices, a ver, ¿cuál es la muñeca que más te gusta? No, pues esta verde. ¿Y cuál es la segunda muñeca que más te gusta? No, pues que la azul. Ok, vamos a comprar las dos. Pero la verde vas y se la vas a dar a una niña pobre. La que más te gusta. ¿Por qué? Porque luego los niños sí ven, por si acaso, mi papá sí ayuda a los pobres, pero los pobres siempre se llevan las obras. Hay una beata, Chiara Luce Badano, una italiana que murió a 18 años. Cuando estaba chiquita, sus papás, que aún viven, dice que una vez vieron que pues tenía todo el regadero de juguetes y pues creo que esta niña tiene más juguetes de que de los que puede jugar. Entonces, la mamá se le acerca a Chiara y le dice, Chiara, como que tienes muchos juguetes, ¿eh? Y la niña rápido captó y empezó así como que meter sus juguetes, a ver que sí, 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 ya le olió. Y la mamá dijo, si me captó, mejor me salgo, ¿eh? Dice que al rato llegó la niña con un costalito así a la cocina mientras ella estaba cocinando y le dice, mamá, aquí están los juguetes para los pobres. Así le captó. Y la mamá lo abre y tenía los mejores juguetes. Y le dice, Kiara, pero sí, sí, hay que darles, o sea, tienes muchos juguetes, pero quédate con los que más te gustan. Si no, mamá, no le podemos dar juguetes rotos a los pobres. Una niña que estaba acostumbrada a ver la realidad, a tocar la realidad.
¿Qué es ser padre? Dice el Papa Francisco. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida y en la realidad. Ahora bien, esta introducción, sobre todo al aspecto de la comunicación, hay que tener cuidado. Y es por eso que primero tenemos que tener una vida de oración, porque es en la oración en donde uno pide luces, Señor. ¿Qué les tengo que decir a mis hijos? ¿Cómo se los tengo que decir a mis hijos? Porque hay padres que creen, no, yo le digo a mi hija que tener relaciones fuera del matrimonio está mal. ¿Y le explicaste la belleza de la sexualidad bien vivida? No, se quedó solamente en una cuestión de decir, cuidado, yo no tengo que salir embarazada, con una visión negativa de la sexualidad, cuando la sexualidad es una cuestión hermosa en su contexto, pero eso ya no se lo dijiste. Entonces, hay que formarnos. Pero voy a poner una rapidita, que es la comunicación en la cual todos desparramamos, pero tiene que ver la intención de querer mejorar nuestra comunicación. Aquí voy a agarrar un ejemplo que pone un psicólogo católico muy bueno que está en la diócesis de ustedes, que es la diócesis de Orange, el doctor John Izaguirre, quizá algunos lo conozcan. Este psicólogo John Izaguirre pone un muy buen ejemplo. Dice que una vez trató a un niño en terapia y el niño le dijo, eh, doctor, ¿me puede conseguir un trabajo? Y le dijo, oye, para que un niño me diga que le consiga un trabajo. Le digo, a ver, ¿y por qué quieres un trabajo? No, es que ayer a mi papá lo despidieron de su trabajo. Y dice el doctor Johnny Seguirre que ese niño estaba lleno de ansiedad. Entonces alguien puede decir, ¿pero qué no le puedo decir? ¿El papá no le tendría que haber dicho que lo despidieron? Sí, pero es aquí donde un consejo que da el doctor Johnny Seguirre. Cuando se comunica sobre todo a los hijos y cuando los hijos sobre todo están pequeños, en toda etapa, ¿va? Inclusive con tu mujer aplica esto, pero sobre todo con los hijos que apenas van madurando, dice, aprendamos a cocinar lo que decimos, porque solemos dar la comida cruda. Dice, imagínense, es como que alguien me invita a comer y me dice, aquí está el pollo y está ahí todo hasta congelado. ¿Y qué esperas que me invitas a comer y no lo cocinaste? Es hasta una falta de respeto. Entonces dice, por ejemplo, si este papá hubiera dicho, él nomás llegó a decir, lástima, me corrieron, ya no va a haber para comer. Y todo eso está diciendo verdad. ¿Eso se lo tendría que tapar a los hijos? No, es sano que los hijos sepan por lo que pasa en sus padres. Pero hasta ahí se quedó. Entonces dice el doctor Johnny Zaguirre, qué bueno hubiera servido decir, mira, nos quedamos sin trabajo, vamos a tener dificultades para la comida y todo eso, pero tranquilos, desde mañana mismo me pongo a buscar trabajo. Ese, o sea, no descargó simplemente la frustración, sino propuso una solución, pero tranquilos. Si él hubiera dicho eso, el niño no anduviera pensando en buscar trabajo, ¿eh? Porque si no, se iban a morir de hambre. Porque recibió la comunicación del padre cruda. Todos estamos en aprendizaje para comunicarnos. Pero hay que empezar a saber comunicarnos, a saber escuchar y todo esto, y esto pues es una tarea de irnos formando. Sigue siendo el Papa Francisco. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Qué pena ver niños no saliendo, sino ensimismados, que creen que la vida solamente es en torno a ellos, ¿eh? Unos reyesitos. Que inclusive a mí me tocaba ver los berrinches que a veces, por ejemplo, en el supermercado y todo eso, hasta le pega a la mamá, el niño, etcétera. Eso habla de que no, ese niño no ha sido educado para salir, para olvidarse de sí mismo, sino vive encerradito en sí mismo. Fíjense, hay una niña que está en proceso de beatificación. Yo ayudé en el proceso de beatificación con el padre Alfonso López Quintas, que era el postulador de la causa.
y por ahí tuve comunicación con alguna familiar de esta niña que se llama Pilina, o María del Pilar Cimadevilla, pero es mejor conocida por Pilina. Pilina murió a los 10 años. Tuvo una enfermedad que se llama de Hodgkins, que es como un tipo de cáncer en los huesos. Esta niña, cuando todavía podía caminar y todo esto en el hospital, lo único que quería hacer era ir a visitar a los demás enfermos. 10 añitos, ¿cómo habrá sido educado esa niña? Que en su enfermedad no piensa en ella, piensa en ir a visitar a los enfermos. Y cuando ya no podía moverse, ya muy, muy flaquita, muy delgadita quedó, este, eh, hizo hasta su testamento. ¿Ah? Bueno, de entrada, cuando entró ya al hospital, las religiosas al ver este compromiso, esta actitud de salida de Pilina, le sugieren hacerse lo que se llamaba enfermera misionera, es decir, que ofreciera todos sus dolores y sufrimientos por los misioneros, sobre todo de misiones adyentes, es decir, en lugares no cristianos. Y esa fue su consagración de vida. Ella vivió para que todo lo que iba a sufrir y todo eso pudiera ayudar a algún misionero que estaba en África o en alguna otra parte. Pero bueno, cuando se puso ya más delicada, fíjense cómo hasta en su vida de fe, porque algunos tienen una vida de fe ensimismada, se acercan a Dios, pero ¿para qué? Para que Dios me consienta. Se escuchan solamente oraciones de mándame bendición, dame la gracia y todo esto. Y muy difícilmente se escucha una cuestión de, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿En qué te puedo consolar? ¿En qué te puedo, pues sí, consolar de tantas ofensas, incluyendo las mías? Ahí habla de que hasta en la relación con Dios uno está ensimismado. Pilina no era así. Fíjate, Pilina, y esto me lo contó una familiar de ella, cuando ella estaba muy malita, la mamá, de pronto en la noche, la escuchó así como balbucear. Le dice, ¿estás teniendo dolor, mija? ¿Quieres que hable a la enfermera? No, mamá. Es que en las mañanas, cuando me vienen a traer a Jesús, le llevan la comunión, como ya estoy muy débil y no estoy despierta, me tienen que despertar ya nada más para dar, no me da tiempo a prepararme. Entonces me preparo en la noche. Fíjate la relación misma como tenía con Jesús. Como en la mañana, ella en la mañana se despertaba y se preparaba espiritualmente, llegaba al Padre y ya le daba la comunión. Pero como ella estaba muy débil, ya nada más la tenían que despertar nada más para darle la comunión, pues me preparo en la noche, decía. Y al final hizo así como su testamento, decía mis juguetes para los niños pobres, todo esto. Y prácticamente lo último que dijo fue cuando ya estaba con un hilito de voz y ya prácticamente muriéndose, que el papá le dice al mandadero, vamos a decirlo así, del hospital, dice, ya, háblale al doctor, que ya, yo creo que ya se nos va. Y ella, fíjate, se está muriendo, último hilito de voz, y le dice al papá, papá, no te olvides de darle una propina. O sea, te está haciendo el favor de irle a llamar al doctor, papá, no te olvides de darle una propina. ¿Son así nuestros hijos? Habría que preguntar, ¿no? Porque dicen, repito esto, el Papa Francisco, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre y de salir, no de encerrarse. Sigue siendo el Papa Francisco. Quizá por esta razón la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Alguien cree que solamente es casto en respecto a mi sexualidad, pero no, va más allá. Dice el Papa, solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. Ser casto, el casto nunca posee, nunca objetiviza a las personas como si fuera un objeto. Cuando yo leí esto, me recordé de una frase de un libro que es como una novela
del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que se llama El Taller del Orfebre. De hecho, yo tengo un retiro del libro completo, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, son varias charlas, que son, la novela son como tres parejas, ¿eh? Y en la primera pareja es bien linda, ¿eh? Porque es una pareja de amigos, un muchacho y una muchacha, que se comprometen sin ser novios. Eso es, bueno, en el retiro yo explico que eso, porque a veces uno creyera que yo solamente me puedo declarar a matrimonio a la novia. No, más que el noviazgo es más importante la amistad. Si hubiera amistades profundas entre hombres y mujeres, el noviazgo tendría que ser breve, como los papás de Santa Teresita, 3 meses de novio nada más. Pero eran personas maduras, ¿no? Entonces, eh, es bien lindo cómo se declara, cómo pone el Papa Juan Pablo II a este muchacho que se declara. Voy a leerles esa partecita. Habla la muchacha de la primera muchacha de esta novela del Papa Juan Pablo II. Dice, caminábamos precisamente por el lado derecho de la plaza cuando Andrés se volvió hacia mí y dijo, ¿quieres ser la compañera de mi vida? Lo dijo así. No dijo, ¿quieres ser mi mujer? Sino la compañera de mi vida. Lo que iba a decirme era pues premeditado. Y lo dijo mirando hacia adelante, como si temiera leer en mis ojos y al mismo tiempo como si quisiera indicar que frente a nosotros hay un camino cuyo fin no podemos ver. Hay un camino, o por lo menos puede haberlo, si yo a su petición contesto sí. Qué belleza, ¿no? Imaginen, el Papa Juan Pablo II pone una declaración de matrimonio a dos muchachos y el muchacho ni siquiera le ve la cara, van caminando frente, como diciendo, tenemos un camino, una dirección, porque hay matrimonios que también el esposo quiere tanto a la esposa que se ensimisma. Y la esposa mira al esposo y el esposo mira al esposo y son matrimonios burbujas que se quieren mucho. Pero oye, tú no vives no son monjes o anacoretas o sea, son matrimonios que viven en una sociedad y estos encerraditos, ¿no? Mientras él me quiera, yo lo quiera, que se friegue el mundo, ¿eh? No, fíjense cómo el Papa pone Juan Pablo II a estos muchachos mirándose, no ellos mismos, sino mirando hacia una dirección y él no diciéndole, ¿quieres ser mi mujer? Como si fuera un objeto, sino, ¿quieres ser la compañera de mi vida? Aquí el Papa Juan Pablo II está poniendo el ejemplo de un varón casto. Lo mismo que acaba de escribir aquí el Papa Francisco, ¿eh? Repito la última parte del Papa Francisco. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. Aquí podríamos poner varios ejemplos, ¿va? Por ejemplo, en el caso de un chico que ya estaba comprometido y de pronto la chica le dijo, no, pues que siempre no. Y como él trabajaba por ser casto, no le hizo chantaje ni nada por el estilo, adelante, si quieres que retrocedamos, listo. Bueno, la historia es larga, pero este chico llegó a un punto en donde llegó el momento de decir, hasta mi amor por ella tiene que estar ciertamente separados. Estamos hablando de novios, para que no me mezclen. No de novios, sino, bueno, ya en una etapa de amigos. Pero este chico dijo, ahora la voy a amar desde el secreto, porque es una dimensión que no se desarrolla mucho. Generalmente, el novio le regala algo a la novia y puede decir, es desinteresado. En el mismo momento que tú le estás dando a la novia, no sé, esos chocolates, puede haber la intención de que sabes de que va a tener un agradecimiento. Está bien que hagamos esos actos de amor, pero ¿cuántos han hecho un acto de amor? Es decir, yo voy a hacerle un gesto de amor y servicio a mi esposo, a mi novio, a mi novia, a mis hijos, sin que ellos se enteren que yo fui. Es más, hasta con el riesgo de que me critiquen. Es que tú nunca me das esto. Y uno podría decir en silencio, claro que lo he dado, pero en secreto. No más que no estés enterado que soy yo. Ahí estamos dando un ejemplo de un amor más desinteresado.
Entonces, bueno, ponía este caso de este chico, pero pongamos en el caso también de un casado, porque pues en los chicos, pues simplemente, por mucho que estén comprometidos, hayan sido novios o amigos o lo que sea, pues ahí no hay compromiso y punto, ¿ah? O sea, no son esposos y listo, ¿ah? Pero en el caso del matrimonio, un buen matrimonio, pues ya tenemos que toparnos con lo que dice Jesús, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y esto se lo escuché, seguramente algunos lo conocen, al padre Ángel Espinosa de los Monteros, que trata muchas cuestiones de matrimonio. Dice que una vez leyó un libro de un militar, si no mal recuerdo, un soldado, que creo que fue en tiempos de esas guerras comunistas y todo esto, que dejó a la esposa y la abandonó. No volvió, se fue con otras mujeres y todo esto. Después, pues ya con la fama y todo esto, pero cuando empieza a caer el comunismo, este soldado pues empieza a perder cargos, empieza a perder amigos, empieza todo eso y se queda solo. Y dice, mira, voy a ir a buscar a mi esposa a ver qué ha sido de ella, mínimo para pedirle perdón. Y va este hombre, y el padre Ángel dice que escribe en ese diario este soldado, que le toca y abre la mujer. Y, y le dice, mira, ¿sabes quién soy? Me gustaría pedirte disculpas y me gustaría hablar contigo. De pronto él se da cuenta que en la mesa hay dos lugares preparados. Y entonces él dice, no, pues va a comer con su esposo. Entonces dice, mira, si vas a hablar ahorita, si vas a comer ahorita con tu esposo, si quieres, después vuelvo y hablamos. Dice, mi esposo, por 30 años estuvo ahí tu plato. Si tú no entendiste lo que significa lo que Dios unió, no lo separe el hombre, eso es bronca tuya. Tú me abandonaste, tú fuiste, pero yo no dejé de ser esposa tuya y siempre estuvo listo tu plato ahí en la mesa. Castidad, castidad, que no intenta poseer, ¿eh? Que no te intenta poseer, y en este caso, algo que sí es tuyo, que es tu esposo, ¿no? Eh, en el caso de los hijos, muchas veces empieza también esta cuestión del poseer, que tus hijos no se te vayan, y Dios mío, aquí sí tengo que decir que son más las mujeres que los varones los que hacen tanto daño. Voy a decir unas experiencias más adelantito de la manera como chantajean a sus hijos. Por eso, por ejemplo, en el sentido, por ejemplo, si su hijo se quiere casar y todo esto, por eso tienen tan mala fama las suegras. Y sobre todo las suegras, mamás de los varones. Porque es su hijo varón, es su varoncito y aquella es otra que me lo quiere quitar, ¿no? Bien duro, bien duro. En fin, vamos avanzando. Dice el Papa Francisco, el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso. Ojo con esta, el amor que quiere poseer son mis hijitos, son esto, y es para mí, para mí, para mí. Y el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Pobres, no, no exagero, yo he trabajado con muchos jóvenes universitarios, sobre todo. O sea, hay muchachos que llegan a la universidad sin saber barrer, sin saber cocinar. Yo creo que hasta un cereal se les quema, ¿va? O sea, cosas tan básicas que tú dices, Dios mío, pues le hicieron todo. Y muchas veces la mamá se le hizo todo, ¿por qué? Porque quiere aprisionarlo. Quieres después chantajearlo. Yo que he dado tanto tu vida, yo te cambié tus pañalitos, yo te hice esto, yo. Pero estamos viendo que ese tipo de amor que no es casto, sofoca al final. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Y que asuma las consecuencias de sus equivocaciones. Dale, por ejemplo, una vez me tocó una mamá que al hijo lo metían a la cárcel, le iba y lo sacaba. Luego otra vez volvía por drogas o por varias cosas, iba y lo sacaba. Y una vez le dije, señora, ya déjelo ahí, porque si él nunca va a entender, porque hay una madre que le soluciona todos los problemas, él no está viendo la gravedad de su comportamiento. Esto no significa olvídelo, ore por él, vaya y lo visite, pero déjelo de sacar, porque él nunca va a entender la consecuencia de sus actos.
Dios mío, Dios mismo amó, dice el Papa, al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Déjenme hacer un paréntesis, ahorita se me acaba de meter en la cabeza. Por ejemplo, hoy es tan cotidiano, hoy veo a los jóvenes que son unos cobardes la mayoría. Ni se quieren casar por eso, porque no quieren. Porque ponerse en riesgo de un fracaso, de que esa mujer no te vaya a amar tanto como tú le quisieras ser amado, mucho menos tener hijos. Ahora, si acaso se casan o se rejuntan todo eso, ahora que los jóvenes tienen un perro, un gato. ¿Por qué? Porque un perro y un gato no aman. ¿Cómo no? Mi perrito es bien cariñoso y todo eso. Tiene psicología y se puede, sensiblemente, se puede acostumbrar a ti. Pero el amor es un acto de la voluntad. Los animales no tienen voluntad. Tú un perro lo trátalo bien y siempre te va a mover la colita, ¿eh? Tú a un hijo trátalo bien, ámalo, sírvelo. Y a los 18 años te dice, me da vergüenza que seas mi madre. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? La libertad humana. Y hoy los jóvenes son tan cobardes que no quieren pasar por eso prefieren un perro, un gato que un hijo. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y San José, fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre, dice el Papa. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Cuando, miren, yo tengo planeado entrevistar a un amigo. Yo en mi adolescencia estuve dentro del seminario. Entonces, evidentemente, yo tengo compañeros que hoy por hoy ya son sacerdotes, ¿va? Otros, igual que yo, evangelizan como laicos, otros se han cancelado, y etcétera, ¿va? Pero bueno, un amigo de del seminario, que ya es sacerdote, pues me contaba la experiencia bien dura de un compañero sacerdote, que terminó suicidándose. Y dice él, la noticia se dio, no voy a ahorita, porque sí salió público y toda la cosa, pero él lo conoció, pues desde seminarista, y me decía, él llegó a un punto en donde se empezó a preguntar en la oración, ¿quiero ser sacerdote por mí o porque tanto lo anhela mi mamá? Porque mi mamá, ¿cómo quisiera un hijo sacerdote? Y te soñé sacerdote y te soñé postrado ahí en el piso y todo eso. Y él amando tanto a su madre y escuchándole decir, pues chance y esa es mi vocación. Pero llega un punto en donde él veía que no tenía vocación. Aún así, dice que llegó un punto donde le dijo a su mamá, creo que me voy a salir. Empezó el chantaje emocional. Se terminó ordenando sacerdote y al final, al poco tiempo, terminó suicidado. Esto pasa cuando el amor no es casto. Cuando no entendemos que el amor implica la libertad, la voluntad. Una libertad y una voluntad que Dios tiene para con nosotros y que Él sabe que porque nos da la libertad, con esa libertad le podemos mentar la madre al mismo a Él. Es como que siempre digo, ¿cuántos le piden al Señor? Señor, no se tienen un cáncer, Señor, sáname. ¿Pero por qué quieren la salud? Para pecar saludablemente. O sea, tienes una enfermedad, Dios te hace el milagro y con la salud que te dio, lo ofendes. ¿De qué se trata esto? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en cómo se ejerce la paternidad y maternidad, no solamente biológica, de cualquiera que tengamos a nuestro cargo, porque muchas veces el chantaje hace un daño, que fíjense en este caso de este sacerdote, fue hasta el suicidio, ¿no? Dice el Papa Francisco, la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino el don de sí mismo. Parecería que es la misma cosa. Autosacrificio es sacrificarse uno mismo, que ese es el típico, sobre todo mujer, ¿verdad? De novela mexicana, ¿verdad? La sufrida, que tanto ha sufrido por sus hijos, y hace el chantaje, y hace el drama, y tanto que se ha sacrificado.
Pero el Señor no nos pide autosacrificarnos, sino donarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia? Primero cito al Papa Francisco. La felicidad, dice el Papa Francisco, de José no está en la lógica del autosacrificio, sino el don de sí mismo. Es más, déjenme parar rapidito. ¿Ustedes creen que San José, en algún momento que Jesús, sin pecar, porque evidentemente no pecó, pero como niño, le haya tirado los clavos de la carpintería y todo esto, y les haya dicho recógelos, y el niño por algo no haya querido recoger, es un niño finalmente pequeño y todo eso? O se creen que alguna vez le habrá dicho José, qué mal agradecido? O sea, tú todavía ni siquiera eres mi hijo biológico, yo tanto me he dado, me pasé por riesgo, te llevé a Egipto, te protegí de Herodes. ¿Ustedes creen que San José le sacó la cartilla de reclamos a Jesús? Dice el Papa Francisco, la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración en San José, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. ¿Cuál es la diferencia entre el autosacrificio y la donación de sí mismo? Que el autosacrificado siempre va a tener la tentación de echar en cara todo el sacrificio que ha hecho por los otros. El que se dona a sí mismo, el que se llama amor oblativo, que es la oblación, era un sacrificio que se quemaba completo para Dios. El que ama hasta quemarse, como dice esa Madre Teresa de Calcuta, he entendido la paradoja, que cuando se ama hasta que duele, ya no queda más dolor, sino queda solamente más amor. El que verdaderamente ama donándose a sí mismo, ya encuentra su paga y su salario en haberse amado así. Para ponerlo en un ejemplo sencillo, la mujer tiene cólicos, al inicio una de las hermanas creo que estaba recién vacunada y decía que tenía un poco de temperatura y todo esto. Imagínese esa mujer con temperatura y traía cólicos y todo eso, y se para aún así a hacer unos frijoles para cuando llega su esposo y sus hijos puedan comer. Y que sus hijos lleguen, otra vez frijoles, y el viejo ni las gracias te dé y te diga, te salieron bien salados. Si esa mujer, ese sacrificio fue simplemente eso, autosacrificarse, le van a dar un golpe en el corazón tremendo. La van a derrumbar. Pero si ella encontró decir, me lo agradezcan o no me lo agradezcan, inclusive no tienen que conocer hasta no solamente que preparé los frijoles, sino en qué condiciones yo estaba para preparar esos frijoles. Pero ¿sabes qué? Mi paga, mi salario es amar, porque así Jesús me ama. Quizá los que más aman de esta manera podrían decir que el reto o lo que les duele más no es amar más con sacrificio, sino que no les permitan amar así. Porque hay personas que se asustan ante una generosidad y un amor completo. No te estoy cobrando totalmente, como nunca han sido amados así, se asustan. Y al final terminan yéndose, el otro sufre. Porque, o sea, ahora lo malo fue amarla, haberle amado demasiado. Pero como el amor respeta la libertad, listo. Si te asusta, si no lo quieres, ahí yo estaré como la sombra nuevamente, como la sombra, sin atosigarte, pero ahí estoy. Sigue siendo el Papa Francisco, el mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, que confunden servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo
que es la maduración del simple sacrificio. Eh, Me voy a quedar con la primera. El que ama de esta manera, el padre tiene que tener autoridad, no autoritarismo. Eso lo tiene un jefe. Es chistoso, ¿verdad? Pero hay algunos comediantes, inclusive algunos que me gustan, ¿verdad? Y a veces en las redes sociales se comparte mucho esto, ¿verdad? ¿Cuál era el psicólogo de nosotros? Una chancla. Entonces, para reírse está bien, pero hoy por hoy, si vamos a hablar en serio, discúlpenme, tenemos que empezar a madurar. ¿Quién nos ha dicho que una persona madura a golpes? Es algo terrible que tiene nuestra cultura latinoamericana. Inclusive el Papa Francisco dice, mira, al niño chiquito, una nalgadita. Yo tengo hasta dudas si la nalgada, es que como ya hay tantas herramientas para poder educar sin tener que gritar, sin tener que golpear, el problema es que no nos formamos en cómo hacerlo. Entonces yo pongo en duda que hasta una nalgada, yo personalmente, si Dios me llama al matrimonio, a lo menos de entrada en mi cassette, yo tengo ni una nalgada, pensaría yo darle a mis hijos. ¿Por qué? Porque sé que hay otras formas de poder conseguir lo mismo o hasta más. Pero bueno, el Papa Francisco dice, una nalgada, pues no es violencia estrictamente hablando, porque pues tiene los glúteos, es un músculo, o sea, no dañas, bueno, como dicen, si le das la nalgada con picayelo, pues es otra cosa, ¿va? Entonces, o algunos que con un fajo y todo, esa es otra cosa. Ahí ya es terrible, porque va humillando el interior de la persona. Pero dice que lo peor, esto son palabras del Papa Francisco, dice, jamás un golpe en la cara de tu hijo. Jamás. Un golpe en la cara humilla. Nos pone hasta el suelo en nuestra identidad. Y eso está comprobado. Entonces aquel que dice, no, yo soy lo que soy porque gracias a Dios mi mamá me fagió y todo eso. Mira, respetamos, tu mamá no tuvo la educación, etcétera. Pero hoy por hoy yo a los jóvenes les digo, no repitan esto. Déjense, para un chiste está bien, pero déjense la estupidez de que el mejor psicólogo es la chancla, Dios mío. No estamos entendiendo la dinámica del amor. No estoy diciendo que juzgues a tus padres, ellos fueron educados así, etcétera. Vamos dando pasos más adelante. Les pongo un ejemplito rapidito de lo que hacía, por ejemplo. Hay muchas formas, ¿verdad? Por eso depende de tu hijo. Hay hijos que hasta prefieren que si, nah, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, no pasa de que me fajeen, no pasa que me... Hasta ya lo dan. Es más, les voy a decir una, una experiencia de un chico que decía, ¿cómo decía? De que su mamá le fajeaba y que su que se ponía hasta contento porque había una caricatura, a mí me tocó, de una caricatura no sé si eran los 80 o 90, yo soy del 81, que eran los Thundercats. Y había uno que se llamaba Tigro, que era como un tigre, y decía, listo, me va a pegar mi mamá. Pues al fin y al cabo me voy a parecer más a Tigro. Hasta ya lo tomaba como para... Y la mamá cree que lo está educando, y a ni siquiera dice, pues me fajé, entonces hasta me parece a Tigro, me deja las marcas, ¿no? En cambio, si le hubieran tocado a ese muchacho, no sé, que lo que le gustara, a otro muchacho le gustara tal o cual cosa, le dijera, ¿sabes qué? No. Y sin tocarlo, sin gritarle, mira, te retiro esto. Ahí sí ya le pegan más. Pero si no conocen a sus hijos, no van a saber. Y solamente el chanclazo, créanme, lo que hoy por hoy no sirve. Al contrario, va a ser contraproducente. Pero les comento un caso. El de otro, otro varón que está en proceso de beatificación. Es un empresario argentino que se llama Enrique Shaw. Enrique Shaw, empresario y todo eso. Dice que en una ocasión, eso lo cuenta su esposa, uno de sus hijos, creo que fueron a un balneario o a una playa, etcétera, y le dijeron, no te vayas más allá, y se fue más allá y se les perdió el muchachito en una moto, esta moto cuatrimoto, ¿eh? Y ahí lo estuvieron buscando toda la tarde y todo eso. Cuando lo encontraron, el papá, Enrique Shaw, le dice, mira, has hecho mal uso de tu libertad, por lo tanto no tienes derecho a tu libertad
como la tenías antes. Dice, te metes a tu cuarto, te voy a dejar unos libros religiosos, y me vas a hacer un resumen de ellos. Mira, lo castiga, no va a salir ahí, no le golpeó, no le gritó, y además, ¿quién cabe y quita que como penitencia es leerse esos libros y hacerle un trabajito, un escrito, un resumen de esos libros? Algo de esos libros le va a ayudar, porque si no, lo puedes castigar 50 veces, encerrarlo ahí, y 50 veces va a caer la misma, porque no basta evitar el mal. Nosotros no estamos llamados a no pecar, a no hacer cosas malas. Nosotros estamos llamados a amar. Y pareciera que hay un catolicismo en donde y hasta se sienten santos, ¿verdad? O sea, yo no veo pornografía, yo no me masturbo, yo no he sido infiel a mi esposa, yo no tengo relaciones homosexuales, o sea, todos los pecados que uno empieza a apuntar, pero espérate, por mucho que no caigas en esos pecadazos, no estás cumpliendo con la vocación del Señor. La vocación del Señor que nos ha dado no es con que no pequen, yo como Dios ya me siento tranquilo. No, el Señor nos dijo, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuidado con creer que ya uno está siendo buen católico porque no se avientan los grandes pecadazos. Dice el Papa Francisco, también en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. O sea, el que se queda simplemente que cree que es amado porque se sacrifica, pero no se está donando, termina amargado. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros actos de sacrificio no vamos a ser correspondidos. Y como el que se sacrifica en el fondo está buscando algún tipo de premio o consolación, pues esa gente se termina amargando. Y así tenemos sacerdotes amargados y monjas amargadas y esposas amargados y esposos amargados, porque no han aprendido a amar donándose y encontrar que mi donación, ese es mi salario, ese es mi premio, esa es mi recompensa. Ya si me devuelven de regreso, bendito sea Dios, y no, mi paga es poderme dar como el Señor se ha dado, inclusive hasta la cruz. Vamos terminando. Termina diciendo el Papa Francisco esta importancia de entender los procesos, como San José también entendió los procesos. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, pero como verdadero hombre, Jesús tuvo que aprender a caminar, ¿eh? Jesús tuvo que aprender a cómo comportarse en la mesa. Jesús tuvo que aprender a ir al baño y saber limpiarse, por muy burdo que suene. Que a veces creemos que Jesús así lo ponemos como un angelito. No, no, no. Si el milagrazo que nos ha dado nuestro Señor es de que se hizo completamente hombre, solamente en el pecado, no. Y de eso, aún siendo Dios, lo tuvo que aprender de la Virgen y de San José. Y San José tuvo que empezar el proceso. Imaginen que San José y la Virgen estuvieran allá desesperados ya, porque pues no, ya como estos evangelios apócrifos que algunas películas hacen, o sea, evangelios falsos, que decían que el niño Jesús desde chiquito hacía palomitas con el barro, le soplaba y volaba. Pues es una fantasía de los cristianos antiguos. De hecho, por algo no se aceptó como libro revelado, porque Jesús fue un hombre y un niño normal. No andaban haciendo palomitas de barro y luego le soplaba y no, no. Pero imagínense que María, que sabía que era Dios y hombre verdadero, y San José, que, o sea, sabiendo que somos los encargados mismos del Salvador, y que vieran que el niño aprende como cualquier otro hijo de vecino, imagínense que si hubieran dicho, pues ya apúrale, apúrale, o sea, le apuraran en su proceso. Es que tú eres el Salvador, tú no eres como cualquier otro niño. Y le respetaron el proceso. ¿Eh? Hay que empezar a aprender procesos, dice el Papa Francisco. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio.
algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respeta su libertad. ¿Cómo puedes ir encontrando el llamado que a cada hijo tuyo Dios le ha dado? El misterio que guarda de arranque respetando la libertad. Se entiende, entre niños tienen que tener ciertas reglas y todo eso, pero es que, fíjense, hasta vas viendo un equilibrio, pues. O sea, le pongo un ejemplo rapidito. Hay mamás que ven a sus jóvenes, por ejemplo, e intuyen que andan en malos pasos. ¿Y qué hacen estas mujeres? Yo entiendo y respeto la buena intención de esto, pero me parece tristísimo esto, porque si le sale mal, pierden por completo a su hijo. De una vez se los digo. Se empiezan a meter, a esculcarle sus cosas, a verle sus libros, sus cuadernos, a esculcar aquí. Si tu hijo, y yo te digo porque he tratado a muchos jóvenes, y en algunos casos ha pasado, se da cuenta de eso, chao, la confianza. Ahí se rompió. Ahí se necesitaba hacer un milagrazo. Y uno se pregunta, ¿y por qué mejor desde niñito no generaron una relación de confianza? Inclusive hasta en cuestiones de reglas. Conocí una familia que los niños cuando llegaban, a todos, revisión de mochilas. Alguien podría decir, esto parece militar, ¿verdad? Pero como quiera, los niños se acostumbraron. Esa mamá se metía al cuarto y todo eso, con respeto, lo que sea, no era diferente para los hijos. Pero si ni siquiera se acostumbraste desde chiquito y de pronto ya le estás esculcando todo, vean lo importante. Yo les podría decir que mínimo, los primeros 7 años de la infancia son los más fundamentales para entablar la confianza con el niño, para conocerlo. Porque si no, esto se necesita mucha oración, se necesita formación, se necesita varias cosas porque les están ganando sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos, por ejemplo, eh, están siendo tentados, por ejemplo, con cuestiones a nivel de sexual. No, hombre, yo ni loco le digo a mi madre que quiero acostarme ahorita con una mujer. O que caí con o sin intención en pornografía. No, me corta la cabeza, etcétera. No significa que te lo comuniquen y le aplaudas. Esa es la parte del reto, de saber que ellos van a saber que lo que está bien, pero que ustedes no se rasgan las vestiduras. Mijo, eso está mal, pero vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿Cómo lo podemos solucionar? Conclusión. Dice el Papa Francisco, un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice, no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo. Este empresario que les digo que está en proceso de beatificación, Enrique Shaw, en su diario, él escribía mucho, él dice que lo mejor que podría recibir un padre es que al morir sus hijos dijeran, tuve un papá santo. Tuve un papá que su trato, hasta sus propias correcciones, me mostraba el rostro de Dios Padre. Eso es ser sombra. Eso fue lo que fue San José. Es una tarea ardua, sí, pero vamos pidiendo también la intercesión de San José para poder avanzar en esto. Termino a manera de la oración con la oración que el Papa Francisco nos sugiere para este año de San José.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.